Durante siglos, un silencio se posó sobre una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Jesús tuvo hermanos de sangre? La respuesta parece simple en los evangelios, pero detrás de una sola palabra, hermanos, se esconde uno de los misterios más delicados de la fe cristiana. En este video conocerás un relato que pocos se atrevieron a contar, el descubrimiento de un manuscrito milenario guardado en silencio dentro de un monasterio que puede cambiar para siempre la forma en que vemos la humanidad de Cristo. Una historia realista, intensa y verosímil, que no desafía tu fe, sino que profundiza el misterio. Si quieres entender por qué esta pregunta dividió a teólogos, silenció a estudiosos y sigue viva hasta hoy, quédate conmigo hasta el final. Este contenido puede transformar tu visión del Evangelio y revelar una dimensión que fue olvidada o protegida por un motivo mayor. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para un profundo viaje a través de la historia que nunca dejó de existir, incluso cuando todos decidieron callar. Durante la mañana seca y silenciosa de aquel día, las puertas del antiguo monasterio en Ain Karem se abrieron más temprano de lo habitual. Ubicado en las colinas de Judea, el edificio milenario había sido mantenido en pie por monjes silenciosos, guardianes de archivos que pocos sabían que existían. La luz que entraba por los vitrales polvorientos apenas rozaba el suelo de piedra, pero dentro de la pequeña biblioteca subterránea, un hombre, callado, meticuloso, manipulaba un manojo de pergaminos enrollados con las manos protegidas por guantes de lino. Su nombre era Irineo, un investigador vinculado a la orden monástica, autorizado a examinar documentos olvidados durante siglos. Sin embargo, aquella mañana no le parecía común. Desde que abrió la primera página de un códice encuadernado en cuero gastado, sus ojos no podían apartarse de una inscripción griega borrada por la humedad del tiempo. Apocalipsis Iacobú, el Apocalipsis de Santiago. El pergamino, según los registros del monasterio, había sido rescatado de las ruinas de Oxirrinco a finales del siglo XIX, pero jamás fue traducido completamente. Los monjes lo habían sellado en una bóveda de piedra, pues consideraban que el contenido podía perturbar la doctrina mantenida por generaciones. El texto estaba incompleto, corroído en varias partes, pero algunas frases se repetían con claridad. Tú eres mi hermano, pues del mismo vientre viniste. Será como el mío tu dolor, pues el Padre te confió lo que antes me había confiado a mí. Irineo leía en silencio, con el ceño fruncido, el pecho pesado de una inquietud que crecía con cada línea. Sabía que aquello no era un simple escrito apócrifo. Había allí una narrativa íntima, de tono confesional, diferente a todo lo que había leído. ¿Y si fuera auténtico? ¿Y si aquel Santiago, al que Jesús llamaba hermano, fuera realmente su hermano de sangre? Irineo permaneció inmóvil por algunos minutos, como si la realidad a su alrededor hubiera cesado. Afuera, las campanas del mediodía sonaron con 3 toques graves, amortiguados por las gruesas paredes de la cripta. El manuscrito yacía abierto ante él, y la luz trémula de la lámpara danzaba sobre las letras que, a pesar de la edad, aún revelaban verdades incómodas. En el margen de una de las páginas, en letra más pequeña y descuidada, había una anotación casi ilegible. Este es el testimonio sellado, que sólo los prudentes comprenderán. El corazón de Irineo latía más rápido, no por euforia, sino por un sentido de responsabilidad que lo aplastaba. Sabía lo que ese texto insinuaba. Si era auténtico, no se trataba solo de un recuerdo de la tradición oral, sino de una posible confirmación escrita, preservada por siglos, de que Jesús tuvo, de hecho, hermanos de sangre. Y Santiago, entre ellos, no era solo un hermano en espíritu, sino alguien que compartió con él el seno materno, la infancia silenciosa y los años ocultos.
La mente de Irineo se volcó de inmediato hacia las implicaciones. Era un hombre estudioso, sí, pero también un monje sumiso a la tradición eclesiástica. La doctrina de la virginidad perpetua de María no era solo una creencia devocional, era un pilar teológico, construido con siglos de interpretaciones, concilios y votos de fe. Contradecirla públicamente sería más que osadía, sería traición, herejía. Y sin embargo, ante aquel pergamino envejecido, ninguna palabra parecía apuntar a un simbolismo o metáfora. El texto hablaba con una objetividad desconcertante. María, nuestra madre, me dijo, así como tu hermano, también tú serás rechazada. Irineo leyó y volvió a leer la frase. Sintió la garganta secarse, como si hubiera tragado polvo. Su instinto fue cerrar el códice y devolverlo a la bóveda, pero no lo hizo. Por primera vez en años, tuvo la nítida sensación de que no estaba solo en ese recinto. No oía voces, no veía sombras, solo una presencia silenciosa, reverente, como si los ecos de aquel descubrimiento perturbador hubieran atravesado el tiempo y atraído miradas invisibles a ese instante. Irineo no se atrevió a hablar. Respiró hondo y volvió a sentarse. Era preciso leer hasta el final, aunque eso le costara la paz. Mientras los ojos de Irineo recorrían las líneas siguientes, el tiempo parecía desacelerarse. El texto alternaba pasajes de instrucción espiritual con confesiones cargadas de dolor e intimidad. Santiago, identificado en el manuscrito como el justo, hablaba de su infancia junto a Yeshua, describiendo episodios que no aparecían en ningún evangelio canónico. Mencionaba días silenciosos en Nazaret, las tareas compartidas en la carpintería y el prolongado silencio del hermano mayor, cuya autoridad espiritual ya se imponía desde joven, aunque nadie lo comprendiera. Un fragmento particularmente perturbador decía: él conocía el nombre de los ángeles antes de saber leer el nombre de los hombres. En otro, Santiago mencionaba la reacción de María al percibir que ambos hijos estaban siendo llamados a destinos diferentes, uno para el sacrificio, otro para la fundación de la asamblea. El tono del manuscrito no era doctrinal, era humano. No había rasgos de herejía explícita, sino una crudeza desconcertante. Irineo tuvo la sensación de estar espiando algo que no le estaba permitido saber. Una ventana íntima, abierta por descuido, a una historia que había sido cuidadosamente silenciada. El manuscrito no era largo, compuesto por 4 columnas principales, entrelazadas con notas marginales de diferentes escribas. Parecía haber sido copiado a la ligera, quizás por alguien que temía su destrucción. La caligrafía variaba, indicando que otras manos lo habían manipulado a lo largo de los siglos. Una nota en copto, casi borrada, decía: guardado en Antioquía hasta la persecución. Otra, en latín vulgar, estaba fechada en el año 729 y advertía: contiene palabras que confunden a los simples, debe permanecer sellado. Irineo reconocía en cada trazo de tinta el miedo ancestral que se cernía sobre ese texto. No era solo una cuestión teológica, era una amenaza a la construcción de una imagen idealizada de Cristo, cultivada durante generaciones. La existencia de hermanos de sangre no lesionaba la divinidad de Jesús, sino la santidad absoluta de María, vista como madre única y eterna. El monje sabía que la controversia no residía en la posibilidad de que Jesús hubiera tenido hermanos, sino en las consecuencias que esto traería a la estructura doctrinal del occidente cristiano. Y ahora, allí ante él, el silencio de siglos estaba a punto de romperse. Cada línea leída parecía volver el ambiente más denso, como si las mismas piedras del monasterio cargaran el peso de esa revelación adormecida. Irineo se levantó, no por voluntad, sino por necesidad. Las piernas ya le dolían
y su cuerpo entero estaba invadido por una inquietud que rozaba el pánico contenido. Subió lentamente los escalones que conducían a la sacristía, llevando consigo una copia parcial del texto. El original, por respeto y protocolo, permaneció guardado. Al cruzar el corredor de piedra, pasó junto a un joven novicio que lo saludó con un leve gesto. Irineo no respondió. Sus pensamientos estaban en otro tiempo, en otra casa, quizá en Nazaret, donde una madre llamada María veía crecer a sus hijos en silencio, entre oraciones y polvo. La figura de Santiago, hasta entonces oscurecida por capas de tradición y catequesis, ahora surgía ante él como alguien real, enraizado en la misma tierra y en la misma carne que Jesús. Era inevitable pensar, ¿por qué tanto silencio en esa relación? ¿Qué había de tan peligroso en reconocer que el Mesías vino de una familia común, rodeado de hermanos que lo vieron vivir y partir? El destino de Santiago, según la tradición, fue el martirio. Líder de la comunidad de Jerusalén, su nombre aparece en cartas, relatos y registros de los primeros cristianos con una autoridad que pocos entendieron a lo largo de los siglos. Pero aquel manuscrito mostraba algo más, una relación que iba más allá del liderazgo espiritual. Había memorias de un hogar, de comidas compartidas, de miradas que se cruzaban sin palabras. En uno de los pasajes, Santiago describía el momento en que supo que su hermano sería entregado a las autoridades. Escribía: «En la noche en que lo supe, salí solo, sin rumbo, y clamé al Dios de nuestro padre Abraham. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué el justo sería cortado?». Palabras secas, directas, y aún así cargadas de un desespero contenido. Irineo no lograba apartar la idea de que la presencia de Santiago al lado de Jesús no era solo fraternal, sino parte esencial del plan divino, y eso lo cambiaba todo. Si Jesús tuvo hermanos, si compartió la sangre y el hogar, su encarnación adquiría otra dimensión, aún divina, pero más cercana, más visceral. Y tal vez fuera justamente eso lo que tantos temieron revelar, que el cielo se hizo carne en medio de lo más humano, una familia. Al regresar a su celda, Irineo cuidadosamente protegida sobre un escritorio de roble oscuro. No encendió la luz. Se sentó al borde de la cama y permaneció allí por un tiempo indefinido, en absoluto silencio. Por la estrecha ventana, el cielo de Judea empezaba a perder su color dorado y adoptaba tonos de cobre y gris. Afuera, el mundo seguía ajeno, pero dentro de ese pequeño cuarto de piedra, el peso de la historia se acumulaba como polvo en antiguas paredes. Irineo pensaba en los concilios, en las bulas papales, en los siglos de debates que sustentaron la imagen de la Madre de Dios como siempre virgen, y ahora aquel texto oculto, escrito por manos humildes en tiempos de persecución, lanzaba una sombra incómoda sobre todo eso. No era solo una cuestión de interpretación, era un testimonio personal, cargado de emoción, proveniente de alguien que, por todo lo que el pergamino sugería, conoció a Jesús no solo como el Mesías, sino como un hermano de sangre y carne. Mientras avanzaba, Irineo se dirigió a la sacristía, no por mera voluntad, sino por necesidad. Al cruzar el corredor de piedra, se topó con un joven novicio que lo saludó con un leve gesto. Irineo, absorto en sus pensamientos, apenas lo notó. Sus ideas volvían a Nazaret, a aquella casa en la que una madre llamada María veía a sus hijos crecer en silencio, entre oraciones y polvo. La imagen de Santiago, hasta entonces oscurecida por capas de tradición y catequesis, emergía ahora como alguien real, enraizado en la misma tierra y carne que Jesús. Resultaba inevitable preguntarse, ¿por qué se silenció tanto esa relación? ¿Qué había de tan peligroso en admitir que el Mesías provenía de una familia común, rodeado de hermanos que lo vieron vivir y partir? El destino de Santiago, según la tradición, fue el martirio.
Líder de la comunidad de Jerusalén, su nombre figura en cartas, relatos y registros de los primeros cristianos, con una autoridad que pocos llegaron a comprender a lo largo de los siglos. Pero aquel manuscrito revelaba algo más, una relación que trascendía el liderazgo espiritual. Había recuerdos de un hogar, de comidas compartidas, de miradas que se cruzaban sin necesidad de palabras. En uno de los pasajes, Santiago relataba el momento en que supo que su hermano sería entregado a las autoridades. Escribía: «En la noche en que lo supe, salí solo, sin rumbo, y clamé al Dios de nuestro padre Abraham. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué el justo sería cortado?». Palabras secas, directas, pero cargadas de un desespero. El contenido. Irineo no podía apartar la idea de que la presencia de Santiago al lado de Jesús no era meramente fraternal, sino parte esencial del plan divino, y eso lo cambiaba todo. Si Jesús tuvo hermanos, si compartió el hogar y la sangre, su encarnación adquiría otra dimensión, aún divina pero más cercana, más visceral. Y quizás era justamente eso lo que tantos temieron revelar, que el cielo se hizo carne en medio de lo más humano, una familia. El sueño no llegó esa noche. Irineo permaneció acostado, con la mirada fija en las losas del techo de piedra rústica, mientras el viento del desierto susurraba a través de las rendijas de la ventana. Su mente giraba en círculos, entre lo leído y lo que no estaba escrito. ¿Y qué decir de los otros nombres? José, Simón, Judas, los supuestos hermanos mencionados en los evangelios de Mateo y Marcos. ¿Por qué sus historias habían sido borradas de la memoria colectiva de la Iglesia? El manuscrito hablaba solo de Santiago, pero su silencio sobre los demás no era signo de ausencia, sino de enfoque. Quizás porque Santiago había sobrevivido más tiempo. Quizás porque fue el único que permaneció tras la muerte de Jesús. Pero el hecho de que los evangelistas citaran esos nombres con tanta naturalidad resultaba inquietante. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? La pregunta resonaba ahora con otro peso. La incredulidad de aquellos que conocieron a Jesús desde la infancia tal vez no se dirigía a su autoridad, sino a su origen común. Hermanos, hermanas, una madre conocida por todos. ¿Cómo podría alguien así ser el Hijo de Dios? Irineo se levantó antes del amanecer y descendió nuevamente a la biblioteca subterránea. Llevaba consigo una pequeña linterna de aceite y un bloc de anotaciones. Esta vez ya no buscaba respuestas. Solo quería registrar, preservar, asegurar que aquellas palabras no se perdieran de nuevo. Abrió el manuscrito otra vez y comenzó a transcribir con sumo cuidado cada pasaje intacto. Mientras escribía, notaba la precisión con que Santiago describía no solo los sentimientos, sino también los espacios, los objetos, los sonidos. Hablaba en voz baja al tallar la madera, como si conversara con el Padre, decía un fragmento. En otro, Santiago relataba haber sostenido la mano de su hermano cuando aún eran niños, al verlo caer de una colina. Eran memorias tan concretas, tan ordinarias, que no dejaban lugar para leyendas. Y quizá ese fuera el motivo de su ocultamiento. La humanidad de Jesús, expuesta con tanta claridad, amenazaba diluir la aura mística que siglos de arte, predicación y liturgia habían construido. Irineo no era ingenuo. Sabía que la fe necesitaba símbolos, figuras intocables. Pero ahora, frente a aquel pergamino, era imposible ignorar la idea de que el Mesías creció entre hermanos que compartían el pan, el agua y el peso de la tierra. Mientras copiaba el texto, Irineo encontró una mención breve, casi imperceptible, que le provocó un escalofrío inmediato. Santiago relataba un acontecimiento ocurrido pocos días antes de la prisión de Jesús. Estábamos juntos en el tejado. Él miró hacia el ocaso y dijo: «Pronto, todo se separará. La casa, los nombres, hasta los huesos». La frase era enigmática, pero portaba un presentimiento de ruptura.
El propio Santiago reconocía que, a partir de ese momento, el nombre de Jesús sería arrancado de su contexto familiar, elevado, aislado, separado incluso de aquellos que compartieron su vida más íntima. Irineo comprendió entonces la exclusión de los hermanos de la narrativa oficial no fue un error de transmisión, sino el cumplimiento de una profecía hecha por el propio Cristo. Eso lo silenció más que cualquier doctrina. Jesús había predicho que, con el tiempo, su figura se convertiría en objeto de adoración, mientras su humanidad, su hogar, sus hermanos, sus lazos, quedaría relegada como un vestigio incómodo de una encarnación demasiado plena. Entre las últimas columnas del manuscrito, Santiago describía su regreso a Nazaret tras la crucifixión. Era un relato seco, directo, casi sin emoción aparente. Volví y encontré la casa vacía. María se había ido. La madera sobre la que dormíamos había sido retirada. Irineo lo leyó como quien asiste a una escena descolorida por el polvo de la memoria. No había milagro, ni consuelo, solo un hombre regresando al lugar donde la historia comenzó y encontrando el vacío. Santiago entonces relataba haber bajado hasta el antiguo taller del padre, donde aún quedaban astillas en el suelo y un cuchillo de tallar olvidado sobre la mesa. Allí lloré, no por su partida, sino por lo que habíamos perdido. La honestidad de aquella frase atravesó a Irineo como una cuchilla. En ese momento comprendió que los hermanos de Jesús no eran solo personajes secundarios de una narrativa mayor, sino hombres y mujeres que cargaron en silencio el peso de una cercanía que no podían comprender ni explicar. Su sufrimiento no era únicamente el duelo por un familiar, sino el trauma de haber vivido junto a alguien que pertenecía al cielo y haber quedado con la tierra. Antes de terminar la transcripción, Irineo se percató de que en la contraportada del manuscrito se había hecho una última anotación, en una caligrafía diferente, más reciente, quizá del siglo VI. La nota, escrita en griego vulgar, decía: guardado por temor, olvidado por elección, que un día sea leído sin escándalo. Aquellas palabras sonaron como un eco de los propios pensamientos de Irineo. No había escándalo en aquellas páginas. Había dolor, humanidad y una fe que sobrevivía a la pérdida. Era posible, pensaba, que el propio Santiago nunca hubiera deseado ser exaltado. El tono del manuscrito no era de autoglorificación. Al contrario, revelaba a un hombre marcado por la ausencia del hermano, por el peso de continuar algo que jamás comprendió por completo. Era como si Santiago hubiera vivido entre dos mundos, el del recuerdo familiar y el de la responsabilidad espiritual. Al terminar la copia, Irineo cerró el bloc con manos temblorosas. Tenía en sus manos un registro que desafiaba siglos de silencio, pero más que eso, tenía en sus manos una historia que no pedía alboroto, solo reconocimiento. Esa misma noche, Irineo se dirigió a la sala del prior, llevando consigo solo la copia parcial del manuscrito. Tocó 3 veces la puerta de madera, como exigía la costumbre, y esperó. El prior, un hombre envejecido por el clausura y la prudencia, levantó la vista lentamente al verlo entrar. Irineo colocó el pergamino doblado sobre la mesa y permaneció de pie. No era necesaria ninguna palabra introductoria. Ambos sabían lo que aquel gesto significaba. El prior desplegó el documento con cuidado y leyó en silencio durante algunos minutos. Su rostro permaneció inexpresivo, pero sus dedos titubearon en cierto pasaje. Cuando terminó, levantó la vista hacia Irineo y dijo tan solo: ¿sabes lo que esto significa? El monje asintió. Entonces guárdalo con reverencia y con silencio, sin amenaza, sin castigo, solo una constatación, casi una súplica. Era como si aquel hombre, que cargaba la memoria institucional del monasterio, supiera que ciertos conocimientos no debían ser destruidos, pero tampoco divulgados.
Al volver a su celda, Irineo sentía el peso del silencio como nunca antes. No era el mismo silencio de la oración, ni el de la disciplina monástica. Era un silencio que gritaba en el pecho, que empujaba preguntas al límite de la razón y la fe. ¿Quién era Santiago? De verdad. El manuscrito lo describía no solo como hermano, sino como alguien preparado desde muy joven para continuar la misión tras la muerte de Jesús. Un pasaje lo atormentaba. Él me dijo: verás caer Jerusalén, pero tu alma no se doblegará, pues tu sangre lleva el aliento que recibí de lo alto. Palabras que sugerían una transmisión, casi como un legado espiritual y familiar. Irineo sabía que, si ese texto era auténtico, el papel de Santiago en la iglesia primitiva debía ser reevaluado. Discípulo no como cualquiera, sino como alguien cuya conexión con Jesús trascendía el llamado apostólico. Quizás por eso Santiago fue nombrado líder en Jerusalén tras la ascensión, no solo por la fe, sino por derecho de sangre. Y eso, pensó Irineo, podría explicar la resistencia de los evangelistas a narrar con claridad esa relación. Era demasiado peligroso reconocer que la misma sangre de María siguió viva en el liderazgo cristiano, amenazando el equilibrio entre lo divino y lo humano, entre el Cristo glorificado y el hombre de Nazaret. Esa noche el sueño no llegó. Irineo permaneció tendido, con los ojos fijos en las losas del techo de piedra rústica, mientras el viento del desierto murmuraba a través de las rendijas de la ventana. Su mente giraba en círculos entre el texto leído y lo que no estaba escrito. ¿Y qué decir de los otros nombres? José, Simón, Judas, los supuestos hermanos mencionados en los evangelios de Mateo y Marcos. ¿Por qué sus historias habían sido borradas de la memoria colectiva de la Iglesia? El manuscrito hablaba únicamente de Santiago, pero su silencio sobre los demás no indicaba ausencia, sino un enfoque. Quizás porque Santiago había sobrevivido más tiempo. Quizás porque fue el único que permaneció tras la muerte de Jesús. Pero el hecho de que los evangelistas citaran esos nombres con tanta naturalidad inquietaba. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? La pregunta resonaba ahora con un peso distinto. La incredulidad de aquellos que conocieron a Jesús desde su niñez, tal vez, no se dirigiera a su autoridad, sino a su origen común. Hermanos, hermanas, una madre conocida por todos. ¿Cómo podría alguien así ser el Hijo de Dios? Irineo se levantó antes del amanecer y descendió nuevamente a la biblioteca subterránea. Llevaba consigo una pequeña linterna de aceite y un bloc de anotaciones. Esta vez no buscaba ya respuestas, solo deseaba registrar, preservar, asegurar que aquellas palabras no se perdieran otra vez. Abrió el manuscrito nuevamente y se dispuso a transcribir con sumo cuidado cada pasaje intacto. Mientras escribía, notaba la precisión con la que Santiago describía no solo sentimientos, sino también espacios, objetos, sonidos. Hablaba en voz baja al tallar la madera, como si conversara con el Padre, decía un fragmento. En otro, Santiago relataba haber sostenido la mano de su hermano cuando aún eran niños, al verlo caer de una colina. Eran memorias tan concretas, tan ordinarias, que no dejaban lugar para leyendas, y tal vez ese fuera el motivo de su ocultamiento. La humanidad de Jesús, expuesta con tanta claridad, amenazaba a diluir el aura mística que siglos de arte, predicación y liturgia habían construido. Irineo no era ingenuo. Sabía que la fe necesitaba símbolos, figuras intocables, pero ahora, frente a ese pergamino, era imposible ignorar la idea de que el Mesías creció entre hermanos que compartían el pan, el agua y el peso de la tierra. Mientras copiaba el texto, Irineo encontró una mención breve, casi imperceptible, que le causó un escalofrío inmediato. Santiago relataba un suceso ocurrido pocos días antes de la prisión de Jesús.
Estábamos juntos en el tejado. Él miró al poniente y dijo: «Pronto, todo se separará, la casa, los nombres, hasta los huesos». La frase era enigmática, pero llevaba consigo el presentimiento de una ruptura. El propio Santiago reconocía que, a partir de ese momento, el nombre de Jesús sería arrancado de su contexto familiar, elevado, aislado, separado incluso de aquellos que compartieron su vida más íntima. Irineo comprendió entonces que la exclusión de los hermanos en la narrativa oficial no fue un error de transmisión, sino el cumplimiento de una predicción hecha por el propio Cristo. Eso lo silenció más que cualquier doctrina. Jesús había predicho que con el tiempo su figura se convertiría en objeto de adoración, mientras su humanidad, su hogar, sus hermanos, sus lazos, quedaría relegada como un vestigio incómodo de una encarnación excesivamente plena. Entre las últimas columnas del manuscrito, Santiago describía su regreso a Nazaret después de la crucifixión. Era un relato seco, directo, casi sin emoción aparente. Volví y encontré la casa vacía. María se había ido. La madera sobre la que dormíamos había sido retirada. Irineo lo leía como quien presencia una escena descolorida por el polvo de la memoria. No había milagro, ni consuelo. Solo un hombre regresando al lugar donde comenzó la historia y encontrando el vacío. Santiago, entonces, relataba haber bajado hasta el antiguo taller de su padre, donde aún quedaban astillas en el suelo y un cuchillo de tallar olvidado sobre la mesa. Allí lloré, no por su partida, sino por lo que habíamos perdido. La honestidad de esa frase atravesó a Irineo como una daga. En ese instante comprendió que los hermanos de Jesús no eran solo personajes secundarios de una narrativa mayor, sino hombres y mujeres que cargaron en silencio el peso de una cercanía que no podían comprender ni explicar. Su sufrimiento no era únicamente el duelo por un familiar, sino el trauma de haber vivido junto a alguien que pertenecía al cielo y haber quedado con la tierra. Antes de finalizar la transcripción, Irineo notó que en la contraportada del manuscrito se había hecho una última anotación, en una caligrafía diferente, más reciente, quizá del siglo VI. La nota, escrita en griego vulgar, decía: «Guardado por temor, olvidado por elección, que un día sea leído sin escándalo». Aquellas sonaron como un eco de los propios pensamientos de Irineo. No había escándalo en esas páginas, había dolor, humanidad y una fe que sobrevivía a la pérdida. Era posible, pensaba, que el propio Santiago nunca hubiese deseado ser exaltado. El tono del manuscrito no era de autoglorificación. Al contrario, revelaba a un hombre marcado por la ausencia del hermano, por el peso de continuar algo que jamás comprendió en su totalidad. Era como si Santiago hubiera vivido entre dos mundos, el del recuerdo familiar y el de la responsabilidad espiritual. Al terminar la copia, Irineo cerró el bloc con manos temblorosas. Tenía en sus manos un registro que desafiaba siglos de silencio, pero más que eso, tenía en sus manos una historia que no pedía alboroto, sino solo reconocimiento. Aquel mismo día, Irineo se dirigió a la sala del prior, llevando consigo únicamente la copia parcial del manuscrito. Tocó 3 veces la puerta de madera, como exigía la costumbre, y esperó. El prior, un hombre envejecido, por la clausura y la prudencia, levantó la vista lentamente al verlo entrar. Irineo colocó el pergamino doblado sobre la mesa y permaneció de pie. No había necesidad de palabras introductorias. Ambos sabían lo que ese gesto significaba. El prior desplegó el documento con cuidado y leyó en silencio durante unos minutos. Su rostro permaneció inexpresivo, pero sus dedos titubearon en cierto pasaje. Cuando terminó, levantó la vista hacia Irineo y dijo tan solo: «¿Sabes lo que esto significa?» El monje asintió. «Entonces guárdalo con reverencia y con silencio».
sin amenazas, sin castigos, solo una constatación, casi una súplica. Era como si aquel hombre, que portaba la memoria institucional del monasterio, supiera que ciertos conocimientos no debían ser destruidos, pero tampoco divulgados. Al regresar a su celda, Irineo sentía el peso del silencio como nunca antes. No era el mismo silencio de la oración, ni el de la disciplina monástica. Era un silencio que gritaba en el pecho, que empujaba preguntas hasta el límite de la razón y la fe. ¿Quién era Santiago de verdad? El manuscrito lo describía no solo como hermano, sino como alguien preparado desde muy joven para continuar la misión tras la muerte de Jesús. Un pasaje lo atormentaba. Él me dijo: «Verás caer Jerusalén, pero tu alma no se doblegará, pues tu sangre lleva el aliento que recibí de lo alto». Palabras que sugerían una transmisión, casi como un legado espiritual y familiar. Irineo sabía que, si ese texto era auténtico, el papel de Santiago en la iglesia primitiva debía ser reevaluado. No como un discípulo cualquiera, sino como alguien cuya conexión con Jesús trascendía el llamado apostólico. Quizás por ello, Santiago fue nombrado líder en Jerusalén tras la ascensión, no solo por la fe, sino por derecho de sangre. Y eso, pensó Irineo, podría explicar la resistencia de los evangelistas a narrar con claridad esa relación. Era demasiado peligroso admitir que la misma sangre de María siguiera viva en el centros. Liderazgo cristiano, amenazando el equilibrio entre lo divino y lo humano, entre el Cristo glorificado y el hombre de Nazaret. El sueño no llegó esa noche. Irineo permaneció tendido, con la mirada fija en las losas del techo de piedra rústica, mientras el viento del desierto murmuraba a través de las rendijas de la ventana. Su mente giraba en círculos, entre lo leído y lo que no estaba escrito. ¿Y qué decir de los otros nombres? José, Simón, Judas, los supuestos hermanos mencionados en los Evangelios de Mateo y Marcos. ¿Por qué sus historias habían sido borradas de la memoria colectiva de la Iglesia? El manuscrito hablaba únicamente de Santiago, pero su silencio respecto a los demás no indicaba ausencia, sino un enfoque. Quizás porque Santiago había sobrevivido más tiempo. Quizás porque fue el único que permaneció tras la muerte de Jesús. Pero el hecho de que los evangelistas citaran esos nombres con tanta naturalidad inquietaba. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? La pregunta resonaba ahora con un peso distinto. La incredulidad de aquellos que conocieron a Jesús desde la infancia tal vez no se dirigiera a su autoridad, sino a su origen común. Hermanos, hermanas, una madre conocida por todos, ¿cómo podría alguien así ser el Hijo de Dios? Antes del amanecer, Irineo se levantó y descendió nuevamente a la biblioteca subterránea. Llevaba consigo una pequeña linterna de aceite y un bloc de anotaciones. Esta vez ya no buscaba respuestas. Solo deseaba registrar, preservar, asegurar que aquellas palabras no se perdieran nuevamente. Abrió el manuscrito otra vez y se dispuso a transcribir con sumo cuidado cada pasaje intacto. Mientras escribía, notaba la precisión con que Santiago describía no solo sentimientos, sino también espacios, objetos, sonidos. Hablaba en voz baja al tallar la madera, como si conversara con el Padre, decía un fragmento. En otro, Santiago relataba haber sostenido la mano de su hermano cuando aún eran niños, al verlo caer de una colina. Eran memorias tan concretas, tan ordinarias, que no dejaban lugar para leyendas. Y quizá ese fuera el motivo de su ocultamiento. La humanidad de Jesús, expuesta con tanta claridad, amenazaba a diluir el aura mística que siglos de arte, predicación y liturgia habían construido. Irineo no era ingenuo, sabía que la fe necesitaba símbolos, figuras intocables. Pero ahora, frente a ese pergamino, era imposible ignorar la idea de que el Mesías creció entre hermanos que compartían el pan, el agua y el peso de la tierra,
Mientras copiaba el texto, Irineo encontró una mención breve, casi imperceptible, que le provocó un escalofrío inmediato. Santiago relataba un acontecimiento ocurrido pocos días antes de la prisión de Jesús. Estábamos juntos en el tejado. Él miró al poniente y dijo: «Te pronto, todo se separará, la casa, los nombres, hasta los huesos». La frase era enigmática, pero portaba un presentimiento de ruptura. El propio Santiago reconocía que, a partir de ese momento, el nombre de Jesús sería arrancado de su contexto familiar, elevado, aislado, separado incluso de aquellos que compartieron su vida más íntima. Irineo comprendió entonces que la exclusión de los hermanos en la narrativa oficial no fue un error de transmisión, sino el cumplimiento de una predicción hecha por el mismo Cristo. Eso lo silenció más que cualquier doctrina. Jesús había predicho que, con el tiempo, su figura se convertiría en objeto de adoración, mientras su humanidad, su hogar, sus hermanos, sus lazos, quedaría relegada como un vestigio incómodo de una encarnación demasiado plena. Entre las últimas columnas del manuscrito, Santiago describía su regreso a Nazaret tras la crucifixión. Era un relato seco, directo, casi sin emoción aparente. Volví y encontré la casa vacía. María se había ido. La madera sobre la que dormíamos había sido retirada. Irineo lo leía como quien presencia una escena descolorida por el polvo de la memoria. No había milagro, ni consuelo, solo un hombre regresando al lugar donde la historia comenzó y encontrando el vacío. Santiago entonces relataba haber bajado hasta el antiguo taller del padre, donde aún quedaban astillas en el suelo y un cuchillo de tallar olvidado sobre la mesa. Allí lloré, no por su partida, sino por lo que habíamos perdido. La honestidad de aquella frase atravesó a Irineo como una daga. En ese instante comprendió que los hermanos de Jesús no eran solo personajes secundarios de una narrativa mayor, sino hombres y mujeres que cargaron, en silencio, el peso de una cercanía que no podían comprender ni explicar. Su sufrimiento no era únicamente el duelo por un familiar, sino el trauma de haber vivido junto a alguien que pertenecía al cielo y haber quedado con la tierra. Antes de terminar la transcripción, Irineo notó que en la contraportada del manuscrito se había hecho una última anotación, en una caligrafía diferente, más reciente, quizás del siglo VI. La nota, escrita en griego vulgar, decía: «Guardado he por temor, olvidado por elección, que un día sea leído sin escándalo». Aquellas palabras sonaron como un eco de los propios pensamientos de Irineo. No había escándalo en esas páginas, había dolor, humanidad y una fe que sobrevivía a la pérdida. Era posible, pensaba, que el propio Santiago nunca hubiera deseado ser exaltado. El tono del manuscrito no era de autoglorificación. Al contrario, revelaba a un hombre marcado por la ausencia del hermano, por el peso de continuar algo que jamás comprendió por completo. Era como si Santiago hubiera vivido entre dos mundos, el del recuerdo familiar y el de la responsabilidad espiritual. Al terminar la copia, Irineo cerró el blog con manos temblorosas. Tenía en sus manos un registro que desafiaba siglos de silencio, pero más que eso, tenía en sus manos una historia que no pedía alboroto, solo reconocimiento. Días después, durante el servicio de vigilia, Irineo tuvo una visión discreta, casi imperceptible, que marcaría para siempre su comprensión del manuscrito. Mientras los monjes entonaban el cántico nocturno en latín, levantó la vista y vio entre los vitrales de la capilla el reflejo de la luz de la luna proyectándose de forma inusual sobre la pared de piedra. La silueta recordaba a una familia, indistinta, sin rostros, pero unida, de pie bajo una misma estructura. Era solo un juego de sombras, quizá una coincidencia de ángulos y luz, pero en ese instante Irineo comprendió. La santidad de la encarnación residía en las relaciones.
Tanti, verbo, al hacerse carne, no se hizo solo individuo, se hizo hermano, se hizo hijo, sobrino, vecino. Y fue en ese entrelazamiento humano donde comenzó la salvación. Lo que la tradición silenció por prudencia, el tiempo ahora susurraba a través de las rendijas del mundo. La casa de Nazaret fue tierra sagrada, no por ser inmaculada, sino por haber sido plenamente vivida. A la mañana siguiente, Irineo se retiró voluntariamente por 3 días, con autorización del prior, al antiguo refugio de oración, en la cima de la montaña cercana al monasterio. Llevaba consigo solo el cuaderno con sus transcripciones, un pequeño crucifijo de madera y un jarro de agua. Allí, en absoluto silencio, reflexionó sobre todo lo que había leído. Pensó en aquellos que construyeron la teología con celo y fe, y también en los que se atrevieron a formular preguntas, arriesgándose a tocar temas considerados intocables. Sintió respeto por ambos. No había orgullo en su descubrimiento, ni deseo de provocar escándalo. Solo había un compromiso con aquello que ahora llevaba en su interior. En la soledad de la montaña, abrió el cuaderno y recitó en voz baja, como si estuviera frente al propio autor. Santiago, hermano del Señor, tu historia no será olvidada. Sabía que pocos prestarían oídos, que quizá aquel testimonio jamás vería la luz oficial. Pero también sabía que, a veces, basta que una sola persona crea, preserve y transmita en silencio, para que la memoria resista al tiempo. Y en ese silencio, Irineo encontró, al regresar de la montaña, Irineo se mostraba diferente a los ojos de los demás monjes, más sereno, pero también más reservado. Hablaba menos, se movía con lentitud, como quien carga una verdad que debe protegerse del ruido. El prior lo observaba a distancia, comprendiendo sin necesidad de preguntar. Sabía que ciertos fardos no se comparten con palabras. En una de las tardes, Irineo volvió a entrar en la sala de los archivos sellados. Ya no buscaba el manuscrito. En cambio, depositó allí una nueva caja de madera, sencilla, marcada únicamente con las letras iniciales I.S. En su interior colocó su cuaderno de anotaciones, una copia fiel de los pasajes traducidos del Apocalipsis de Santiago y una carta dirigida al lector desconocido del futuro. La carta no lo explicaba todo, no declaraba certezas, solo narraba lo que se había encontrado y pedía discernimiento. Terminaba con una única frase: no temas la verdad que se calla, pues habla en el tiempo oportuno. Y entonces Irineo selló la caja y la entregó al silencio de las piedras. El tiempo pasó, como siempre pasa en los monasterios, despacio, sin prisa, contado por el sonido de las campanadas y los sutiles cambios del viento. Irineo continuó su vida sin mencionar jamás lo que había leído. No porque dejara de creer, sino porque comprendía que el valor de ciertas verdades no reside en su exposición, sino en su preservación. Con el tiempo, el nombre de Santiago volvió a ser solo una nota al pie en las lecturas litúrgicas. Los hermanos de Jesús siguieron siendo tema de debate entre teólogos, académicos y predicadores, cada uno con sus razones, argumentos e interpretaciones. Pero en un rincón escondido de Judea, en un monasterio aislado, reposaba un testimonio silencioso. No buscaba probar nada, solo recordar. Y eso, pensaba Irineo, ya era suficiente, porque no todo lo que es verdadero necesita ser defendido con escudos. A veces, basta que continúe existiendo, discreto, protegido, a la espera del momento en que sea necesario. Cierta noche, muchos años después del descubrimiento, Irineo fue llamado a la enfermería del monasterio. Su cuerpo, ya debilitado por el tiempo y por el ayuno continuo, ya no resistía las exigencias de la rutina monástica. Los hermanos lo trataron con el respeto reservado a aquellos que vivieron en silencio, sirviendo con constancia y cargando el peso del saber sin vanidad.
Fue recostado en una cama sencilla, con una cruz de madera sobre el pecho y un paño blanco, cubriendo sus pies. No pidió nada, no se quejó, solo miró al techo y permaneció en paz. Uno de los novicios más jóvenes, al ver que él ya no respondía a los llamados, preguntó al prior si debía leerle algún pasaje de las Escrituras. El prior solo negó con la cabeza y respondió en voz baja: él ya ha escuchado lo que necesitaba. Aquella noche fue silenciosa, sin evento extraordinario, sin señal de los cielos, solo el tranquilo cesar de la respiración de un hombre que, en algún momento, escuchado el eco de una historia olvidada. Después de su muerte, la celda de Irineo fue sellada por 7 días, como era costumbre. Cuando finalmente se abrió, los monjes encontraron pocas pertenencias: libros copiados a mano, algunas anotaciones litúrgicas y un crucifijo de madera oscurecido por el tiempo. El cuaderno donde había registrado las palabras de Santiago ya no estaba. Alguien, quizá el propio prior, lo retiró en secreto y lo colocó dentro de la caja sellada en los archivos subterráneos. No se dejó ningún documento explicando su contenido, solo la misma inscripción discreta en la tapa: I.S. El tiempo se encargó de cubrir la memoria de Irineo con el mismo polvo que cubre los pasillos de las bibliotecas olvidadas. Fue recordado como un monje fiel, discreto, dedicado a la oración. Ninguno de los que vinieron después supo del descubrimiento que él había realizado. Pero en el interior de las gruesas paredes del monasterio, escondida entre tantos documentos inofensivos, aquella caja reposaba como un relicario de la duda, de la memoria y de la carne. Y aunque sin lectores, sin defensores, ella aún existía. Décadas pasaron. El mundo cambió alrededor del monasterio, pero dentro de sus muros la rutina se mantuvo intacta, protegida por la sagrada lentitud de los días sin prisa. Los archivos fueron reorganizados por nuevos responsables, estudiosos vinieron y se fueron, fragmentos fueron digitalizados, catálogos rehacidos. Pero la caja de madera marcada con I.S. permaneció intacta, silenciosa, sin ser jamás abierta, quizás por desinterés, quizás por miedo. Algunos llegaron a mencionarla en los registros internos como un ítem no clasificado, remitido al siglo VIII. Ninguno de ellos, sin embargo, imaginaba el contenido que yacía en su interior. Los pocos que intentaron examinarla más a fondo fueron desalentados. Siempre había algo más urgente, más fácil, más seguro para estudiar. Y así, el manuscrito permaneció donde Irineo lo dejó. Olvido y la espera, intocado, inofensivo a primera vista, pero portador en sus páginas de una línea sutil entre lo divino y lo terrenal, entre el dogma y la sangre. Un joven investigador, proveniente de Europa, pasó algunas semanas en el monasterio durante una expedición de mapeo digital de documentos no catalogados. Dedicado, meticuloso, no se interesaba por controversias. Su pasión era la preservación de textos antiguos sin importar su contenido. Al toparse con la caja, anotó su número de inventario, hizo un boceto de la tapa y solicitó autorización para escanear su contenido. El permiso le fue negado. El responsable de los archivos dijo que el contenido era de naturaleza delicada y que no estaba disponible para consulta externa. El investigador, respetuoso, acató. Pero antes de partir, dejó una nota informal en su diario. Hay algo aquí que no quieren que se lea. No por miedo al error, sino quizá por respeto a lo que aún no puede ser comprendido. No hizo copias. No forzó su apertura. Solo siguió su camino. Pero su sospecha era cierta. La caja guardaba no solo palabras olvidadas, guardaba el testimonio de un hermano, un hombre que vivió a la sombra del Mesías y dejó, entre dolores y silencios, la herencia más humana, el recuerdo de un hogar,
Con el paso de los años, discretos rumores sobre la existencia de un texto no catalogado comenzaron a circular en círculos académicos restringidos. Nadie tenía acceso, nadie conocía con certeza su contenido, pero los rumores apuntaban a un manuscrito de origen incierto, con el potencial de reabrir discusiones largamente consideradas cerradas. Algunos decían que involucraba a Santiago, el hermano del Señor. Otros, que se trataba solo de un apócrifo irrelevante. La mayoría ni siquiera creía que existiera algo real, pero en determinadas bibliotecas especializadas, especialmente en los archivos de correspondencia entre estudiosos, pequeñas anotaciones manuscritas seguían apareciendo. Referencia oscura al Apocalipsis de 1200. Santiago, posible vínculo con la tradición familiar de Jesús. Material aún no analizado, conservado en Ein Karem, eran preguntas lanzadas en la oscuridad, ecos de algo que nadie podía confirmar, pero que seguía rondando en los estudiosos más atentos, como una sombra persistente. El silencio en torno a la caja parecía alimentar aún más su peso, y mientras los debates continuaban, entre suposiciones, artículos inconclusos y archivos cifrados, el manuscrito permanecía en su lugar. Nadie lo destruyó, nadie lo veneró. Solo seguía allí, envuelto en capas de silencio, tiempo y reverencia. Lo que contenía, memorias, dudas, afirmaciones, lágrimas, aún no había sido olvidado. Solo estaba dormido, como tantas otras verdades que la historia eligió preservar en voz baja. Quizás un día se abriera, quizás no. Pero lo que fue revelado a Irineo en esa cripta silenciosa, en una mañana común entre los muros del monasterio, jamás dejaría de existir. Y mientras en el mundo los hombres continuaran, preguntándose si Jesús tuvo o no hermanos, aquella caja, sellada por el tiempo y la conciencia, seguiría siendo un testimonio mudo, un testimonio que no exigía respuestas, sino que se atrevía a formular la pregunta correcta y dejaba el resto al tiempo. En un día cualquiera, muchos años después, un nuevo bibliotecario asumió la custodia de los archivos del monasterio. Joven, meticuloso y respetuoso con la tradición, inició un lento proceso de reorganización de los documentos antiguos. Al llegar a la sección de ítems no clasificados, se topó con la caja de madera marcada con las iniciales IS. La registró en el nuevo inventario, pero dudó al decidir si debía abrirla. Siguió el protocolo y consultó los registros. No había orden de sello, ni impedimento formal, solo anotaciones vagas sobre su origen. Finalmente, decidió no tocarla. No por miedo, sino por intuición. La dejó en el mismo lugar, cubierta por un paño de lino, con una pequeña etiqueta a un lado. Contenido reservado. Espera del tiempo oportuno. Y así, de nuevo, el manuscrito permaneció donde siempre estuvo, presente, pero intacto. No era el momento. Aún no. Ese mismo año, en una conferencia sobre textos cristianos antiguos, una joven investigadora presentó una tesis sobre la importancia de los evangelios apócrifos para comprender la espiritualidad primitiva. Entre diapositivas y gráficos, citó rápidamente un nombre poco conocido: el primer Apocalipsis de Santiago. Algunos académicos sonrieron, la mayoría otros ignoró. Pero entre los oyentes había un viejo sacerdote que había pasado por Ein Karem décadas atrás. Al escuchar ese nombre, frunció el ceño e inclinó el cuerpo hacia adelante, como si se hubiera activado un recuerdo olvidado. Más tarde, en privado, se acercó a la investigadora y preguntó: ¿Dónde leíste sobre esto? La respuesta fue vaga. Referencias cruzadas, menciones oscuras, rumores de archivos sellados. Y el viejo sacerdote solo asintió, como quien se reencuentra con un fantasma conocido. La caja, el manuscrito, el testimonio, nada de eso había sido destruido, pero tampoco fue proclamado.
continuaba existiendo en un estado intermedio, entre lo oculto y lo revelado, entre el silencio y la posibilidad. Quizás ese fuera su verdadero papel, no el de provocar rupturas, sino el de preservar la tensión. La pregunta no necesitaba respuesta, bastaba que se siguiera formulando. Y en el fondo, eso era lo que más incomodaba, porque si Jesús tuvo... Hermanos, entonces conoció no solo el dolor de la cruz, sino también el dolor de las disputas entre hermanos, de compartir un hogar, de la nostalgia de la infancia. Si tuvo hermanos, entonces la encarnación fue total. Y quizá, solo quizá, eso fuera exactamente lo que muchos aún no estaban listos para aceptar. En la penumbra silenciosa de la cripta, entre archivos corroídos por el tiempo, la caja reposaba como una discreta centinela de una verdad aún por nacer. No todos la verán, no todos creerán, pero allí estaba, real, intacta, viva, esperando el momento en que, sin escándalo ni alboroto, la historia que Santiago escribió y que Irineo preservó volviera a respirar. Y cuando ese día llegue, no habrá gritos ni decretos. Solo el sonido del sello rompiéndose, el polvo siendo soplado y una voz antigua, humilde y olvidada, finalmente siendo escuchada. El manuscrito nunca fue destruido. Nadie se atrevió a negarlo, pero tampoco nadie tuvo el valor de proclamarlo. Permanece sellado la espera, porque quizá el mundo aún no esté listo para ver al Hijo de Dios también como un hijo de la tierra, hermano, primogénito, parte de un hogar. Esta historia no viene a derribar dogmas, sino a recordarnos que el misterio de la encarnación es mayor de lo que imaginamos. Jesús fue Dios entre nosotros, y quizá también hermano entre los suyos. Ahora quiero saber, ¿y si fuera verdad? ¿Y si Santiago, Simón, José y Judas no fueran solo nombres perdidos en los evangelios, sino parte de una familia real, de carne y sangre? ¿Cambiaría eso tu fe? ¿O la haría aún más concreta? Deja tu comentario aquí abajo, comparte tu opinión y dime, ¿crees que el manuscrito de Irineo debería ser revelado? Si este video te habló, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete para seguir recibiendo contenidos profundos como este. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video, donde otra verdad olvidada será desenterrada.